Muy buenas tardes a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. El pasado fin de semana, bueno, pues el Pentágono puso punto final, entre comillas, a la supuesta retirada de sus tropas de Irak luego de casi 9 años de invasión a ese país árabe. Un acontecimiento que estaremos analizando en la Mesa Redonda de hoy. También hablaremos sobre sus implicaciones regionales, tanto en la zona del Medio Oriente como al interior de Estados Unidos, un país que, recordemos, es uno de los epicentros del capitalismo mundial y también de la crisis sistémica que vive el mundo. Sobre todos estos temas, repito, basándonos en la retirada de las tropas norteamericanas de Irak, estaremos hablando en la Mesa Redonda de hoy, analizando con los siguientes panelistas que me acompañan en la tarde de hoy. La doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista en temas internacionales; el doctor Jorge Hernández Martínez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos; la periodista Bárbara Betancur Abreu, periodista de Radio Habana, Cuba, y también periodista especializada en temas internacionales; y desde su lugarcito allí en internet, como es habitual, la licenciada Aixa Evia González, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba. Hoy en la Mesa Redonda. Estados Unidos ha completado a primera hora de la mañana su retirada oficial de Irak. Al mirar atrás es difícil discutir que el precio ha sido muy alto. Casi 4.500 muertos y 32.000 heridos estadounidenses. Más de 100.000 iraquíes muertos en casi 9 años de guerra. En medio de la crisis económica y social que atraviesa Estados Unidos, el aumento del alcoholismo y drogadicción se ha convertido en una tendencia creciente para intentar evadir una situación que cada vez afecta a más población. Y luego de este adelanto les propongo comenzar con nuestra sección La Noticia del Día, que tiene que ver con nuestra región. Este martes dio inicio en Montevideo, la capital de Uruguay, la cumbre de UNASUR ya a nivel de jefe de Estado. Veamos qué ha sucedido en la jornada de hoy en esa ciudad. En la capital uruguaya se encuentran los jefes de Estado, miembros del organismo y otros representantes para debatir en torno a diversos temas. En la agenda se prevé la emisión de una nueva declaración sobre el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas. Montevideo entregará a Buenos Aires la presidencia pro tempore del bloque tras una gestión de 6 meses. Se abordará el acceso a mercados, comercio interbloque y arancel externo común. Mientras Ecuador aún estudia pedir la incorporación de su país al bloque, Venezuela aguarda con calma su admisión como miembro pleno. Ya me lo comunicaba el Pepe y también Cristina lo comentaba con nosotros en la cumbre de nacimiento de la CELAC en Caracas hace apenas 2 semanas. Pero nadie se ha puesto como meta que hoy se apruebe tal propuesta. Se pone sobre la mesa por una iniciativa del presidente Pepe Mujica que nosotros agradecemos a nombre de la unidad de Mercosur. Ahora, por supuesto que los gobiernos tendrán que tomar nota, eso tiene su tiempo de evaluación, pero no es para decidirlo hoy mismo. Y Venezuela resalta la importancia de su incorporación plena a Mercosur para beneficio de la región, entre otros factores en el aspecto de desarrollo energético. Y Venezuela, como producto del modelo petrolero que nos impusieron, importa muchas cosas, mucho, exporta petróleo y cada día exporta más. Este año que viene debemos saltar de 3 millones de barriles diarios a 3.5 millones. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande. En Venezuela hay petróleo para 200 años. Ese es la otra cara de la moneda. Venezuela nunca antes, en 100 años, le suministró petróleo a Uruguay ni a Paraguay. No, todo era para Estados Unidos. Ahora nosotros enviamos petróleo aquí. En la reunión, más de 400 representantes de 7 naciones con sede en el capitalino Instituto de las Normas Técnicas del Uruguay analizarán en varios talleres temas como el de afrodescendientes en la región, comunicación, género y jóvenes. El canciller uruguayo confirmó que este martes la unión de la cumbre suscribirá también el Tratado de Libre Comercio con Palestina para reforzar la economía del bloque sureño. Bueno, informar a los amigos televidentes que en estos momentos se encuentran reunidos los mandatarios asistentes a la cumbre, y quiero compartir también un cable de la agencia española EFE que dice que el Mercado Común del Sur formará una comisión de alto nivel para analizar las solicitudes. Bueno, podemos ver allí las imágenes en vivo de esta reunión. Está hablando la presidenta Cristina Fernández, quien asumirá la presidencia pro tempore de este bloque comercial que al parecer, bueno, ya en un futuro puede contar con nuevos miembros. Sobre esto le estaba leyendo un cable
responsable de la agencia AF dice que el Mercado Común del Sur, Mercosur, formará una comisión de alto nivel para analizar las solicitudes de ingreso al bloque, como la eventual petición de Ecuador, anunció hoy el presidente uruguayo José Mújica. Al inaugurar la sesión plenaria de la cumbre de presidentes del bloque, el mandatario uruguayo señaló que la decisión de los mandatarios es que se cree un grupo de trabajo y que este defina las condiciones y procedimientos para la incorporación de Ecuador, que como se adelantaba en el material, puede ser que pida su membresía plena, y algo que sería muy bueno para el Mercosur, obviamente, porque le abriría, por ejemplo, los puertos del Pacífico a este bloque comercial. Ya conocida nuestra noticia del día, les propongo ya entrar en materia en el tema que nos ocupa esta tarde en la mesa redonda. Y este domingo, televisoras de todo el mundo, noticieros, medios de prensa de todo el mundo informaban sobre la salida del último convoy de Estados Unidos de Irak. Antes de comenzar a analizar este hecho por el cual comenzaremos nuestra mesa redonda, les propongo ver qué informaron, qué dijeron las televisoras al respecto. Estados Unidos ha completado a primera hora de la mañana su retirada oficial de Irak. Las imágenes de la salida en dirección a Kuwait del último convoy formado por 110 vehículos y 500 soldados se han podido ver en todo el mundo. El plazo del repliegue total de las tropas expira el próximo 31 de diciembre, pero la salida se ha adelantado unos días y se ha conocido cuando casi estaba concluyendo, ya que llegar a la frontera de Kuwait es una operación de alto riesgo. Con esta ceremonia, Estados Unidos ha puesto fin a casi 9 años de presencia militar en Irak. El 20 de marzo se cumplirán 9 años de aquella noche, el primer bombardeo sobre Bagdad, una invasión contra supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Lo que se vendió como una operación rápida contra el régimen de Saddam Hussein, apoyada por una coalición de casi 40 países, se enredó en un enorme conflicto contra insurgentes imposible de resumir en minuto y medio. Lejos de ir a menos, la guerra creció, y con ella los horrores que a veces pudimos ver fotografiados y a veces no, como cuando Estados Unidos prohibió mostrar imágenes de sus soldados volviendo a casa dentro de un féretro. Para hacer frente a un enemigo sin siglas ni uniforme, Estados Unidos multiplicó sus fuerzas, y en estos años han luchado en Irak casi 1,5 millones de estadounidenses. A la vez, se avanzara a trompicones en un proceso político que acercara a Irak a algo parecido a una democracia. Al mirar atrás es difícil discutir que el precio ha sido muy alto. Casi 4.500 muertos y 32.000 heridos estadounidenses, más de 100.000 iraquíes muertos en casi 9 años de guerra. La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca aceleró el final en Irak y aumentó el esfuerzo militar en Afganistán. Los plazos se han ido cumpliendo y Estados Unidos sale de Irak con la cabeza muy alta y el deber cumplido, según el secretario de Defensa, mientras el presidente Obama recibía a las tropas en casa. Bienvenidos a casa, dicen también los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, que estos días van llenos de imágenes como estas. Según las encuestas, casi el 80% de los estadounidenses apoya la decisión de salir de Irak. Cuando se les pregunta si la guerra ha valido la pena, el 62% cree que no. Estados Unidos sale de Irak, pero no del todo. Washington mantiene allí su mayor embajada en el mundo, 10 veces más grande que cualquier otra, con unos 16.000 empleados, la mitad en seguridad, soldados privados que quizá puedan beneficiarse de la inmunidad diplomática que da una embajada, y que Bagdad ha negado a las tropas que el presidente Obama quería dejar en Irak. Bueno, este hecho abre muchas preguntas que nosotros, a la medida del tiempo, si nos los permite, trataremos de darle respuesta en la mesa redonda de esta noche. Y creo que la primera, María Elena, puede ser cómo ha quedado Irak. Ya se adelantaba algo en el trabajo, en este material que acabamos de ver, pero bueno, un análisis más profundo de cómo ha quedado después de 9 años esta nación árabe. Sí, buenas noches. Como veíamos en los 2 reportajes, en el primero y en el último, y en casi todas las agencias de prensa, se plantea, el precio ha sido muy alto. Y lo primero que se dice es que Estados Unidos ha perdido casi 5.000 hombres, los heridos, y el costo que se plantea que es $1 billón, pero realmente algunos economistas consideran que ha llegado a los 3 billones de dólares. Ahora, toda guerra tiene un precio. En el caso de Irak, yo quería empezar por los antecedentes. O sea, estamos hablando de un país que desde el año 81 ha tenido una situación que culmina hoy con la salida de Estados Unidos. Estamos hablando de
un régimen dirigido por Saddam Hussein que en la década del 80 desarrolló una guerra contra Irán. Posteriormente, la guerra del Golfo, otra guerra para Irak, y después todas las sanciones económicas que se establecen contra el país, y después viene la agresión que, como decía el material, se planteaba que había armas de destrucción masiva, no las hubo, que se iba a eliminar un dictador, en el 2006 se apresó, cercó y siguieron allí. Y entonces vamos a lo que puede ser un desastre terrible para Irak y para el mundo. Lo que pasa es que tal vez la lección más importante de esta guerra, hasta cierto punto, la insensibilidad. Ya uno recibe esto como la gran noticia, se fueron. Pero bueno, vamos a empezar por la economía. No, y que muchos hechos que han ido quedando en el olvido. Muy poca gente recuerda, por ejemplo, los abusos, las torturas en Abu Ghraib. Me sorprendió verlo ya prácticamente en este reportaje de televisión española. Entonces, en el caso de la guerra, estamos hablando de casi 9 años más todo lo que antecede una economía que realmente estaba en una situación muy difícil. Estamos hablando, en una guerra la economía se detiene. Y las personas van a la guerra, sobre todo la gente joven, y dejan de producir. Esto sería lo primero. Lo segundo es que el petróleo se va a privatizar. Y además, ya en la actualidad, Irak, tengo entendido que es el de la segunda reserva de petróleo en el mundo, pues tiene una producción muy baja con respecto a lo que producía, y que además ha sufrido un deterioro muy grande en su infraestructura, y ese petróleo que había sido nacionalizado ahora se ha litigado, y existen 10 campos de petróleo y gas, fue el dato que tengo, 45 empresas petroleras de 23 países. Todos sabemos que en el trasfondo de la agresión, uno de los intereses era precisamente ese petróleo. 3 zonas muy bien demarcadas, con oleoductos que salen hacia Siria, hacia Irán y hacia abajo hacia los países del Golfo. Entonces, un país que dependía del petróleo, que sigue dependiendo del petróleo, que baja su producción, que se le destruye la infraestructura por la guerra y por las acciones contra Estados Unidos, porque inmediatamente ellos trataron de controlar esos pozos de petróleo. Y un dato interesantísimo que encontré: durante la guerra el ejército estadounidense se abastecía del petróleo iraquí y gastaba 170.000 barriles diarios. ¿Eso a quién se le pagaba? Fíjate cuántas cosas pues van saliendo. Ahora, esto sería en el plano económico. Pudiéramos decir que un porcentaje muy elevado de la población, por supuesto, no tiene trabajo, y veíamos cómo en el marco de la primavera árabe, pues también salieron a la calle. Sin embargo, creo que en el plano psicológico-social es la fractura más grande. ¿Por qué? Porque tú hablabas de Abu Ghraib, pero también hubo masacres de pueblos, de poblaciones que ahora se han encontrado en la basura los informes de pueblos completos que fueron asesinados las personas. Estamos hablando de un territorio donde se lanzó uranio enriquecido, fósforo blanco, arma química, donde los doctores, hay regiones que en un día nacen 12 niños con problemas de deformidad, y no es, o sea, eso lo dicen las cadenas que pueden entrar allí. Igual que la cifra de muertos, te dicen 100.000 iraquíes. Otras han unido. ¿Quién sabe realmente cuántos iraquíes murieron? ¿Cuántos iraquíes tuvieron que desplazarse como desplazados internos, como dice la ACNUR, o refugiados que todavía están en Siria? Entonces estamos hablando, Oliver, de un proceso económico-social de dislocación en una economía que ya estaba prácticamente en su límite durante casi 9 años de guerra, y el impacto que eso tiene en la población. Además, el sentimiento antiestadounidense que creó. Que es importante. Bueno, hay un dato entre las tantas crónicas que se han escrito por estos días sobre la situación en Irak, que decía que todos los meses aparecían más de 1.000 y pico de muertos en las calles de Bagdad, por ejemplo, de la ciudad, de asesinados, de personas que asesinaban casi que por diversión. Pero ahora vamos a eso. Entonces, esto sería el plano económico y social. ¿Qué pasa? Vamos a decir en el político de seguridad. En Irak cualquiera puede tener un arma, y aunque se dice que se ha bajado el nivel de violencia, eso se mide, por ejemplo, diciendo, bueno, una bomba antes tenía 400, era mucho más grande que la que se usa ahora y mataba a 30 personas, y ahora mata a 10. Pero estamos hablando entonces en lo político y la seguridad. Primero, estamos hablando de una democracia impuesta a través de la guerra. Y estamos hablando de una coalición que es muy frágil. Porque tal vez después de la otra intervención yo profundice en esto. Estamos hablando de un país donde coexisten los chiíes, los sunnas, los kurdos. Los chiíes son mayoría, el gobierno era sunna, pero ahora se ha creado ahí
pues una coalición, pudiéramos decir, bastante frágil a lo interno, por ese nivel de violencia, por las armas que hay en la calle, por el elemento de la necesidad de crear la federación, y ahora de pronto pues casi muchas regiones quieren esa autonomía. Eso entonces puede crear ese estado de violencia, ese estado de incontrol, a pesar de todo ese ejército que se dice que va a asegurar las calles. Algunos dicen que no va a llegar a ser una división de Irak, pero puede crear una situación de inestabilidad. Y por último, Oliver, yo pienso que lo más importante, o una de las cosas más importantes, porque más importante que la vida humana no hay nada, y los muertos de Irak se convirtieron en cifras. El problema está en el elemento internacional. Esto creó un precedente que ya tenía otros precedentes. Yo veía ayer el documental en Telesur de Panamá, pero no voy a hablar de eso. En el pretexto, destruir más armas que no existían, eliminar a un dictador y después la democracia, y entonces sin autorización se atacó a Irak. Y ahora se van y resulta que de esa historia nadie se acuerda. Y esa historia después se volvió a repetir. Entonces realmente a nivel internacional, las relaciones internacionales han ido a agravar esta situación, e Irak nos refleja un poco, no digo la indolencia, pero sí la apatía, un tanto la indiferencia, aunque cuando se agredió Irak hubo movimientos a nivel internacional en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo y en cuanto nos puede afectar a otros países, lo que se hizo en Irak, después lo que se hizo en Libia y lo que se puede hacer en otro momento. Bueno, lo que pasa es que a partir de ahora serán los iraquíes los que tendrán que cargar las culpas con toda la debacle que se creó en ese país, que no fueron ellos los que la crearon. Ahora, pero, a ver, no todo el mundo, Babi, ha sacado tan mal provecho de Irak, no todo el mundo le ha ido tan mal en Irak. Dentro de las empresas que han ganado mucho dinero están las empresas contratistas. De hecho, bueno, esos miles de mercenarios que se mantienen en la nación árabe, y que bueno, es la causa por la cual muchos dicen que no, que los americanos, o sea, los estadounidenses no se han ido de ese país, sino que han retirado sus efectivos militares, pero no se han retirado de ese país. Efectivos militares que por demás ya los tenían medio recogidos al interior de sus bases militares. Un saludo para todos los que nos están acompañando, y lo cierto es que definitivamente Estados Unidos no se va, hizo una guerra en ese país y no se va a ir. No se va a ir, va a disfrazar su presencia, y ya tú mencionabas los mercenarios y otros. Hay una cantidad de categorías de contratistas privados, de especialistas. Bueno, una embajada con 16.000 empleados. Dicen que tiene una embajada, como de 16 campos de fútbol o algo así. Pero si tiene que ser una ciudad, tiene que ser una ciudad. Yo he dicho en otras mesas, y hablando de esa manera tan exagerada de actuar que tiene Estados Unidos, tan desproporcionada en todo lo que... A mí siempre me llamaba la atención cuando he tenido la oportunidad de pasar por frente a una embajada estadounidense en un país X. Es la más grande de todas. Por supuesto, también es la única que está alambrada, la que tiene más agentes de seguridad, personas llenas de tarecos puestos, de aribeles de guerra, con cosas oscuras en la cara. Es decir, es su manera de ser, ¿no? Que esconde, por supuesto, los propósitos por los que siguen presentes en uno u otro país. En el caso de Irak, ya les digo, hay 16.000 en la lista de la empleomanía de una embajada, que por supuesto debe haber diplomáticos, algunos quizás ciertamente sean diplomáticos de carrera, para hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Como sea una visa, qué sé yo, lo que pueden hacer. Pero el resto son estos personal de seguridad. Están los que se han quedado como especialistas en la agricultura, y por supuesto los que van a estar explotando el petróleo iraquí, que ya la doctora María Elena hacía referencia, una de las causas fundamentales de esta guerra. Pero no es ahora, no es que hayan venido a sustituir a los soldados que se van, estos mercenarios. Estos mercenarios, de hecho, ya llevan tiempo que en número eran mayor que la presencia militar. Es decir, han ido ganando protagonismo en los últimos años. Tú mencionabas a Blackwater, pero ahora le cambiaron el nombre, no sé con qué objetivo, se llama pero de todas maneras la gente lo sigue recordando. Y lo más lamentable
es que vamos a seguir conviviendo en estos tiempos con esa realidad, porque hubo un intento en Naciones Unidas apenas en el mes de septiembre de presentar un proyecto impulsado por naciones latinoamericanas y con el apoyo, el coauspicio de Rusia y de China, y fue vetado, es decir, fue impedido de que prosperara por los canales pertinentes por Estados Unidos y la Unión Europea. De hecho, el Reino Unido también tiene sus contratistas ahora en Libia. Es una práctica a la que están recurriendo para privatizar la violencia. Son personas que actúan al margen de la ley, son los que han estado sindicados de las torturas, del atropello, de la violación de los derechos humanos, de las prácticas en interrogatorios, que por supuesto pueden estar siguiendo el mismo manual que aprobó la CIA y hasta la, no sé cómo es la sigla, la Federación de Medicinas y no sé qué, porque ha habido hasta estudiosos que han aplicado si las luces o las temperaturas tienen que ver con que un prisionero hable o no, pero son las personas, es decir, el Estado, en este caso estadounidense, despojándose de la responsabilidad y de los compromisos que ha contraído con instrumentos internacionales y deja en manos de particulares, supuestamente particulares, porque tienen una orientación que no es al arbitrio de cada persona, es de acuerdo con la política que se ha establecido, lo que va a pasar en Irak. Por lo demás, tiene la base de apoyo. Estas 16.000 más otros más, que ahora es muy difícil saber quiénes están en labores de inteligencia, quiénes ciertamente pueden estar, o qué ONG están ciertamente trabajando de acuerdo o sinceramente con los propósitos que declara, es una realidad con la que vamos a convivir.